Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad y gracias a todos mis hermanos también por la invitación para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Con mucho gusto, hermanos, este hermoso día me gustaría compartir precisamente algunas cosas que son importantes. Recién en alguna transmisión con unos hermanos en Guanajuato comentábamos de este tema y me gustaría también compartirlo con ustedes. Nos hacían alguna pregunta de por qué las fiestas de nuestro Dios, las fiestas que dice la Biblia, no las celebramos siempre el mismo día, o por qué en ocasiones no utilizamos este calendario gregoriano como referencia, o por qué a veces la fiesta de Cabañas, por ejemplo, de repente está en el mes de septiembre o en el mes de octubre y hay una diferencia muy grande entre esto. Y se me hizo una pregunta interesante que también me gustaría compartir en esta oportunidad. Y vamos a empezar con un pasaje en el libro del profeta Jeremías para introducirnos a esto, hermanos. Dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amén. La escritura nos menciona que las cosas tienen su tiempo. La creación de Dios conoce su tiempo. Y nosotros también, como pueblo sabio y entendido, tenemos que ubicar los tiempos que pone nuestro Dios para poder llevarlos a cabo. Cuando hablamos de tiempos, la escritura nos maneja muchas cosas en cuanto a momentos, en cuanto a etapas. Estoy poniendo algunos pasajes aquí que quizás después quieran leer con calma en casa, hermanos, los proyectos para compartirlos. Eclesiastés nos habla de que las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Levítico, por ejemplo, y Deuteronomio en esos pasajes nos hablan de el tiempo de la lluvia, que la lluvia, existe una lluvia temprana, una lluvia tardía para la tierra, para su producción. El libro de los Salmos, en el capítulo 104, nos dice que nos da nuestra comida a nuestro tiempo. Los seres vivos esperan en nuestro Dios y da su comida a su tiempo, porque hay momentos en los que tenemos que también nosotros nutrirnos, comer. Menciona también el libro de los Salmos en el capítulo 1 que aquel que guarda los mandamientos de Dios, aquel justo, dice que va a ser plantado como el árbol que está cerca de esos arroyos, junto a los arroyos de aguas, y da su fruto a su tiempo, porque hay cosas que tienen que ser así, hay momentos de dar frutos, y también lo vemos reflejado en estos pasajes. Y así muchas cosas podemos ver, por ejemplo, Proverbios menciona que la palabra, cuando se da una respuesta en su tiempo, también es buena. Y hay otros pasajes que nos hablan del tiempo propiamente de los astros, propiamente de las cosas que ha hecho nuestro Dios. Dice Jeremías capítulo 33, este sí me gustaría leerlo. Jeremías 33, 20, dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, y sigue diciendo. ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios pone leyes y pone cosas en el día, en la noche, también para marcar tiempos, para que en su momento es día, en su momento es noche, según lo estableció nuestro Dios. Y esto es muy importante. Las estrellas también, Job capítulo 38 habla de las estrellas, si las vamos a poder poner a nuestro tiempo nosotros como seres humanos. Y la respuesta es no, esto es de Dios. Entonces, ¿qué nos está introduciendo esto? Para los tiempos, nuestro Dios puso algo que fue desde el principio para el ser humano. Dice Dios al principio que se hagan esas lumbreras, dice Génesis capítulo 1, versículo 14, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días y los años. Versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Es decir,
Nuestro Dios pone estos astros en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, para que nosotros podamos identificar los tiempos, para que podamos ver estaciones, para que podamos ver años, para que podamos ver días, para que podamos ver meses. Y todo esto es para tener una referencia de cómo hacer las cosas. Pero ¿qué tiene de diferente esto con lo que conocemos o con lo que hace el hombre? Porque el hombre tiene relojes para ver el tiempo, tiene calendarios para ver los días. ¿Qué tiene de diferente eso con la escritura? Bueno, la escritura nos habla pensando en un pueblo muy especial que es el pueblo de Israel. Y el contexto del pueblo de Israel durante el tiempo nos ha marcado en la parte histórica, por ejemplo, los reyes, tiempo atrás, posteriormente en la época de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, diferentes formas de medir los tiempos, diferentes formas de medir el día. La claridad entre el día y la noche pareciera algo obvio, pero no lo es. ¿Por qué? El ser humano, actualmente nuestra referencia, tomamos que un día termina a las 12 de la noche y a las 12 de la noche empieza otro. Pero qué curiosa referencia. ¿Por qué a medianoche empieza un día y termina otro? Es, digamos que un poco más quizás natural o quizás obvio decir, bueno, ya se metió el sol, se ocultó el sol, ya no vemos la claridad, pues terminó el día y empieza otro. Y de hecho así es la referencia en la escritura. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, que empiezan así los días, dice Levítico 23:32, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Y entonces los días empiezan en un momento distinto que lo que nosotros estamos acostumbrados como seres humanos en la actualidad. El medir la hora y decir qué hora es, agarramos, vemos el reloj y damos la hora. Pero rara vez volteamos a ver el cielo y decimos, ah, pues por la ubicación del sol yo creo que son las 12 o la 1. Es más difícil. Cuando nosotros vemos en la escritura las horas, dice por ejemplo Mateo capítulo 27, versículo 45, hace referencia a las horas, por ejemplo la hora sexta, la hora nona. Y lo único que está diciendo es cuánto tiempo tiene de que salió el sol. La hora tercia es porque salió el sol hace como 3 horas. La hora sexta es porque salió el sol hace como 6 horas. Por ejemplo, si sale el sol como a las 6 de la mañana, la hora tercia son 3 horas de que salió el sol y eso significa que son pues las 9 de la mañana. Y entonces cuando vemos la escritura no vamos a centrarnos en el reloj, pero vamos a centrarnos justo en esto, en las referencias. La escritura tiene una referencia distinta a lo que estamos acostumbrados hoy. Entonces, cuando nuestro Dios marca que tenemos que utilizar el tiempo y verlo en su creación, tenemos que ver cómo lo ve la escritura, no como lo vemos nosotros, en nuestra actualidad, en nuestro contexto, en lo que hoy usamos, sino en el contexto de la Biblia. Eso es lo importante. Por esa razón, entonces empezamos a ver algunas cosas distintas. La escritura también habla de años. Dice, por ejemplo, lunas nuevas en Ezequiel capítulo 46. Dice que se van a abrir la puerta del atrio, menciona el texto hablando de un templo, que los 6 días de trabajos va a estar cerrada, pero el día sábado se va a abrir y también se va a abrir las lunas nuevas. Es decir, la escritura nos marca referencias de semanas, de lunas, de meses, de semanas de reposo, etcétera. Deuteronomio también nos dice, de año en año, 3 veces cada un año, vamos a estar delante de nuestro Dios en el lugar que Dios escogiere. ¿Qué significa? Que también la escritura nos da un ciclo anual. Pero cuando termina el año, cuando empieza el año. Esto es muy similar a lo que nosotros vemos en cuando empieza el día y cuando termina. Alguien en algún momento dijo que el año empiece en invierno. Estamos en pleno invierno y ahí empieza un año y termina otro año. Pero en la escritura no es así la referencia, es un poco más natural. Es un poco más con el ciclo de la tierra, el ciclo de la vida, el ciclo de la cosecha. Así como vemos que el día termina cuando se oculta el sol y empieza otro, también en la escritura vemos el año y empieza de una manera distinta. El año en el calendario hebreo tiene meses, al igual que el calendario que utilizamos, que se llama calendario gregoriano, y el primer mes se llama Aviv. Vamos a ver algunos pasajes. Dice Éxodo, capítulo 12, porque la escritura nos dice cuál es el primero de los meses del año. Éxodo 12, versículo 1
y versículo 2 dice a la letra así: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. No hay más, Dios dice cuál es el primero de los meses del año. Entonces, cuando nosotros vemos esto y el contexto de estos pasajes, estamos viendo una situación en que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y al salir de Egipto tenía que pasar esta última plaga y lo que conocemos hoy como la Pascua, en donde iba a saltar ese ángel, en donde estuviera una marca en las casas del pueblo de Israel, de aquellos que tuvieran esa señal de la sangre del cordero. ¿Eso en qué época fue? Porque dice que este iba a ser el primero de los meses del año. Dice, por ejemplo, Números capítulo 33, nos da un poquito más de contexto. Dice Números capítulo 33, versículo 3, habla de lo mismo y dice: de Ramesés partieron en el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Nos habla de que salieron en ese mes. El día que salieron fue el mes primero, el día de la Pascua fue ese mes primero. Y dice la escritura que salen ese 15. Ahora, cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 16, nos da otra referencia. Dice Deuteronomio 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces ya sabemos que ese es el primero de los meses del año, que se llama Abib, y que ahí pasó un acontecimiento interesante. El Señor pone esa referencia y dice: ese va a ser el primero de los meses del año. Ahora, ¿cómo lo ubicamos en el contexto? ¿Cómo sabemos cómo estaba la tierra y cómo sabemos en qué momento del año es? Dice Éxodo, capítulo 9. De hecho, hermanos, cuando vemos Abib, es una palabra en hebreo que la encontramos traducida como cebada, como espigas verdes, y es debido justamente al momento en el que está la tierra, sobre todo en la parte de Israel, e incluso algunos le dicen el mes de la primavera, así se llama Abib, como el mes de la primavera, y nos da un sentido justamente de la parte natural del ciclo de la tierra. Entonces dice Éxodo capítulo 9, versículo 29, en adelante: y respondiéndole Moisés: en saliendo yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Mas yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía en la presencia de Jehová. El lino, pues, y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Esto nos da una referencia de cómo estaba justo esa cebada, las espigas en esa época, que es la época en la que se está llevando a cabo esta situación. ¿Qué otra referencia tenemos? Dice el primer libro de las Crónicas. Dice el primer libro de las Crónicas en el capítulo 12, en el versículo 15, que estamos poniendo aquí los versículos para que los puedan también leer, seguir o anotar. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 15, dice así: estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Está hablando aquí del pueblo de Israel cuando llega a la tierra prometida y pasa el Jordán. Sabemos, hermanos, en la escritura que dice que es el mes primero. Y en el mes primero, otra de las características es el Jordán, cuando menciona el texto que había cubierto, que había salido sobre todas sus riberas, era porque estaba un poquito más desbordado. Es en dos momentos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero en este caso vemos que es el mes primero del año, entonces está hablando como referencia de las primeras lluvias. Pasan el Jordán, Josué tiene que circuncidar a los que no habían sido circuncidados del pueblo, que eran prácticamente todos, y tienen que celebrar la Pascua. Entonces, esto lo vemos como el primer mes del año y es importante como referencia. ¿Qué nos está diciendo además la escritura? Cuando nosotros vemos esto del año, resulta que tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Vamos a recordar un poquito. Esos movimientos de traslación, que es el movimiento que tarda, que toma la Tierra alrededor del Sol. El tiempo que tarda en darle una vuelta se refiere justamente a un año. Existe aquí referencias que nos dicen, por ejemplo, estaciones y cosas que tienen que ver con esto.
Y sabemos que un año tiene una duración de 365 días. Ese es el tiempo que tarda en dar la vuelta a la Tierra. Tenemos la referencia entonces también de un año, y en un año hay estaciones, estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. En algunos lugares de la Tierra son muy marcadas, en otras no tanto. Cuando se ve la marca de esas estaciones, por ejemplo, en nuestro contexto hacia el hemisferio norte, ubicamos, hermanos, que es en la primavera, donde es este primer mes, que es el mes de Nisan o Aviv, sabemos que es más o menos a finales de marzo. Entonces, no está siendo el inicio del año en enero en nuestro calendario. Para la escritura, empieza el año con la primavera. Y en el hemisferio norte, esto sucede entre marzo y abril. ¿Por qué estoy hablando del hemisferio norte? Es donde tenemos referencia nosotros en México, en Estados Unidos, pero también Israel, porque Israel está situado así. Eso es muy importante. Entonces tenemos una referencia muy similar. Si viviéramos en Argentina, en Chile, o las personas que nos lleguen a escuchar en aquel lugar, esto es diferente porque su primavera es en un mes distinto, pero nosotros no, la ubicamos aquí. Entonces, con eso vemos que hay meses y esta gráfica nos ayuda a identificar los meses del calendario gregoriano que utilizamos, aproximadamente con la época del año, y cómo se llaman los meses en el calendario hebreo. El calendario hebreo también tiene 12 meses, muchas veces, pero a veces no, y eso es lo que vamos a revisar. Ubicamos que existen esas estaciones y cuando empieza la estación del año de primavera es cuando está iniciando el año también en la escritura, así nos dice. ¿Qué significa esto? ¿Que está bien o está mal entonces usar el calendario gregoriano? La respuesta es que no se trata de que esté bien o esté mal. Ambas son referencias. Hoy utilizamos una referencia de acuerdo a lo que son nuestros ciclos y sabemos que un año termina en esa época y no solo nos sirve para el tema de un calendario, sino para muchas otras cosas en ciclos fiscales, en muchas otras cosas nos sirve todo lo que utilizamos. Entonces tenemos que aprender a usarlas y saber cuándo usarlas. Pero también tenemos que identificar que cuando es la escritura no podemos utilizar esas referencias porque la escritura no usa esas referencias. Entonces, tenemos que conocer las de la escritura. Por eso estamos comentando ahorita lo del año. Avanzando un poco, la importancia de esto, dice la escritura en Levítico 23, en varios pasajes, hermanos, en Números 28, Números 9. Una de las cosas importantes que queremos resaltar en estos textos es lo que menciona el Señor, de que las solemnidades que hemos de celebrar, que son santas reuniones, se tienen que ofrecer, se tienen que convocar en su tiempo. Si vemos estos pasajes, hay muchos textos que dicen que en su tiempo, a su tiempo tenemos que hacer las cosas delante de Dios. En el tiempo en el que Dios nos pide, ahí las tenemos que hacer. Conforme a todo lo que Él nos pida, en su tiempo, no cuando nosotros querramos o ver una equivalencia y pensar, es que es el primer mes en el 14 del mes, entonces el 14 de enero. No es así, es el 14 del mes primero del calendario hebreo, del calendario judío. Ahora, esto lo vemos en cuanto a los días en el año y las estaciones. Pero hay otra cosa muy importante como referencia, que es la luna. Este texto es muy bonito. Habla de los regalos, de las influencias de las lunas. La luna tiene mucho que ver con ciclos también en la vida del planeta, de los seres vivos, las mareas, la atracción, en cómo sembrar. Hay muchas cosas que la luna también tiene un efecto. Y precisamente en esas nuevas lunas, lunas llenas, tenemos una referencia en cómo hacer algunas cosas. El tema es que esa luna también tiene ciclos, al igual que la Tierra gira alrededor del Sol y tiene un movimiento de traslación y rotación, la luna también gira alrededor de la Tierra en este caso y también tiene un movimiento de rotación y traslación. Y eso ocasiona que vemos diferentes fases. En la luna la vemos a veces muy oscura, a veces la vemos que se va iluminando, la vemos completamente llena. Y el tiempo que tarda aproximadamente el ciclo de la luna, de que empieza como luna nueva, empieza a crecer, después llega la luna llena, son como aproximadamente 14, 15 días. Y después va menguando, es decir, se va oscureciendo y tarda más o menos eso, unos 14, 15 días.
El ciclo lunar es más o menos de 29 días, de lo que tarda esto. ¿Por qué es importante? Porque el Señor pone las dos cosas, pone el sol, pero también pone la luna para que podamos ver los tiempos. Entonces, el calendario gregoriano tiene como referencia el ciclo solar, pero no se enfoca en los ciclos lunares, no es su interés. Su interés tiene que ver con la parte de la Tierra y el Sol. El ciclo lunar tiene que ver con cómo están las fases de la luna. Nuestro Dios nos dice que tenemos que usar las dos cosas, no podemos usar solamente uno, sino tenemos que mezclar todo lo que Él nos está poniendo. Son las referencias que tenemos. Entonces, cuando hablamos de meses, hablamos de luna y hablamos de las fases. Cuando hablamos del año, hablamos del sol y entonces hablamos de esa parte en el que la Tierra gira alrededor del sol. El problema es que no duran el mismo tiempo. Aproximadamente 365 días tarda la Tierra en dar la vuelta al sol, pero si nosotros vemos el ciclo lunar y lo vemos durante los 12 meses, el ciclo dura como 354 días. Esto es un aproximado y vamos a hacer un ejercicio como referencia nada más. Es mucho más difícil que esto, mucho más complicado que esto, pero es para que tengamos una idea de cómo el calendario hebreo relaciona ambos ciclos. Lo que hace el calendario hebreo es decir, ubica el primer año con una referencia del ciclo solar y el ciclo lunar. Hay una diferencia de 11 días. Cuando llegamos al segundo año, esa diferencia de los 11 días la vamos cargando. Y quiero hacer una pausa aquí pensando en el año del calendario gregoriano. Cada 4 años tenemos un año bisiesto. Ese año bisiesto significa que le agregamos un día al año. ¿Y por qué lo tenemos que agregar? Precisamente porque el tiempo que tarda en dar la vuelta la Tierra alrededor del Sol es un poquitito más de los 365 días. Son 365 días y un cuarto. Eso hace que cada 4 años tenemos rezagado ahí un poco de tiempo y le agregamos un día. Y febrero tiene 29 días cada 4 años. Algo similar sucede con esto. Si vemos los dos ciclos y vemos esa diferencia, vamos como que cargando o estamos rezagados con esos días. ¿Qué va a suceder? Si lo vemos a lo largo de años, el primer año la diferencia va a ser de 11 días. Pero cuando llegue el año segundo, esa diferencia se va a sumar y ya no son 11, van a ser 11 del primer año más 11 del segundo año, ya nos dan 22. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al año 3? Nos va a dar 33. ¿Qué sucede ahí? En el tercer año, este tipo de calendarios, como el calendario hebreo que junta el sol y la luna, los ciclos, le agregan un mes. Y lo que dice es, bueno, así como el año bisiesto del calendario gregoriano se agrega un día, este es un año bisiesto para el calendario hebreo y se va a agregar un mes. ¿Por qué se agrega un mes? Porque tengo rezagado todo esto. Se agrega un mes de 30 días en el mes doceavo, que es el mes de Adar, y se llama el segundo Adar. Cada cierto tiempo, esto se va incrementando y cada cierto tiempo, el calendario hebreo se le agrega un mes. Por eso, las fechas de las fiestas a veces cambian mucho. Y a veces tenemos un año que fue en septiembre y de repente se nos va hasta octubre, por ejemplo, la fiesta de cabañas. Porque probablemente en ese año hubo un segundo Adar y se tuvo que agregar un mes. Esto es interesante, hermanos, y quien guste leer un poquito más, hay mucha información en internet respecto a esto. ¿Qué es lo que pasa en este año 3? Agarran estos 30 días, agregan un mes y este tercer año es un mes de 13 meses, un año de 13 meses, pero sigo cargando con 3 días de rezago. Estos 3 días los sumo al siguiente año para tener los 14 y así me sigo. Si les llama la atención, continúen la cuenta, hermanos. Van a llegar a un ciclo de 19 años. Pueden buscarlo así, como el ciclo de Metón o como este ciclo de los 19 años. Cada ciertos años se agrega un mes completito al año de 30 días. Y eso hace que podamos juntar ambos calendarios y podamos tener esa referencia correcta. ¿Por qué? Porque la escritura dice a los 15 del mes, a los 14 del mes. Eso significa que el ciclo de la luna tiene que estar en su día 15. ¿Cuál es ese? La luna llena, por ejemplo. Y entonces tenemos que ver que la luna esté en cierta posición y también están en referencia con el año. Y esa es la forma en que nosotros podemos mezclar las dos. Cuando entonces hacemos esto, la escritura nos enseña,
Bueno, vas a celebrar la fiesta de la Pascua y es el primer mes y vemos cómo están las cosas. El día 15, perfecto, está en la primavera y entonces empezamos a ubicar cada una de estas. Aquí hay más fiestas, por ejemplo, que se celebran en el calendario hebreo. Nosotros consideramos tres principalmente, que es la Pascua, Pentecostés y Cabañas. De las otras, alguna oportunidad hablaremos también al respecto. Pero Levítico 23 es enfático y dice, las solemnidades del Señor las vas a celebrar en sus tiempos, no en el tiempo que tú quieras. A su tiempo tienes que convocar. ¿Y cómo vas a saber cuál tiempo es? Pues tienes que conocer el tiempo. Si no, te vas a perder y la vas a hacer cuando sea. Y entonces vamos a inventar y decir, bueno, mejor la hacemos tal día y vamos a hacer referencia a, aunque sea aquí en enero, el 1 de enero, y esta es la referencia al año nuevo. No es así. Tiene que ser de una manera como dice la escritura. Y entonces vemos que dependiendo del año, hay algunas fiestas que nos marca la escritura. Y cuando analizamos Levítico capítulo 23, es cuando podemos ver con más calma todas y cada una de estas solemnidades que nuestro Dios nos pone. Quiero volver a leer esto, hermanos, justamente para resaltar Levítico capítulo 23. Dice Levítico capítulo 23 cuando empieza a hablar de todo lo que tenemos que celebrar y empieza a mencionar la importancia de ello, justamente lo hace así. Dice Levítico capítulo 23, versículo 1 y 2 primeramente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Versículo 4. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Eso es muy importante, ¿no? Si leemos todo el capítulo, vamos a ver varias cosas. En algunas nos dice fechas, en otras no, como el Pentecostés. La fiesta del Pentecostés nos menciona que son semanas las que tenemos que contar, pero nos dice, a partir de tal día vas a contar 7 semanas y al siguiente día de las 7 semanas va a haber una santa convocación. Y nos va explicando la escritura. Cada una de estas fiestas tiene su porqué. Lo que estamos considerando hoy es la fecha en la que tenemos que celebrarlo, que tiene que ser conforme al calendario judío, no conforme al calendario gregoriano. Y vemos la relación que hay. Hoy en día es muy fácil ver y lo podemos consultar en internet. Pueden buscar ahí qué fecha es hoy en el calendario hebreo y les va a salir la fecha. Pueden sincronizar si les gusta, tienen herramientas de productividad y tienen sus calendarios, por ejemplo, en la oficina, etcétera. Pueden poner, agrégame los días del calendario hebreo y se los pone ahí para que sepamos qué día es y podemos tener referencias. Hoy es muy fácil hacerlo. Antes no era tan sencillo. Hoy es fácil ver en qué fecha estamos viviendo también de acuerdo al calendario hebreo. Y es bonito, es interesante que podamos tener esa relación. No lo vamos a usar mucho definitivamente porque no nos estamos guiando con eso en nuestra vida, pero sí para las cosas de Dios, para las fiestas de Dios las tenemos que utilizar. Es importante utilizarlas. Normalmente confiamos en lo que nos dicen nuestros hermanos en el ministerio cuando nos convocan para una fiesta a nuestro Dios y tenemos que estar checando todo esto. ¿Qué es lo importante, hermanos, aquí? Y me gustaría terminar con este versículo en esta ocasión. Dice Deuteronomio, capítulo 16, versículo 14 al 17. Y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. 7 días celebrarás solemnidad a Jehová en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas tus manos, y estarás ciertamente alegre. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios, que te hubiere dado. Amén.
Cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Dios, cuando le vamos a rendir pleitesía, cuando vamos a hacer un culto, cuando vamos a dedicarnos a Él, lo tenemos que hacer de una manera muy especial, con alegría, no vacíos, es decir, con de la bendición que nos da de eso, de compartir con nuestros hermanos, gozarnos de la vida que nos da, de la oportunidad. Y por eso es tan importante que cuando nosotros tenemos una solemnidad, ubiquemos el tiempo correcto, pero también ubiquemos la actitud correcta, lo que tenemos que llevar a nuestro Dios, lo que tenemos que presentar delante de Él. De lo que Él nos da, de eso le damos. Si nos da alegría, hermanos, demos alegría. Si estamos en una situación de abundancia económica, demos abundancia económica. Si tenemos la oportunidad de cantar y tenemos algún don en nuestra voz, con tocar algún instrumento, se lo pongamos a nuestro Dios. Si nos corresponde hablar de Dios, nos preparemos lo mejor posible para predicar. Si nos corresponde llevar una superintendencia, la hagamos lo mejor que podamos, nos preparemos porque es algo que nosotros vamos a dar delante de Dios. Las cosas en las que nos presentamos delante de Dios son tan importantes que las tenemos que ubicar perfectamente bien y sobre todo reflexionar en cómo nos estamos presentando delante de Él. Quiero regresar a Levítico capítulo 23 y me gustaría terminar justamente con esta última reflexión, porque Levítico capítulo 23, cuando empieza a hablar de las fiestas, dice el versículo 1 y 2, que habla de las solemnidades. Y dice, todas estas son mis solemnidades y vas a proclamarlas como santas. Pero el versículo 3 empieza con una solemnidad muy especial. 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo será, convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Amén. En el capítulo 23 que habla de las fiestas, la primer fiesta que está puesta ahí es el sábado. El sábado es una fiesta, hermanos. Es una santa convocación. Es un día de no hacer obra, al igual que muchos más en la escritura. Pero cada semana tenemos un sábado, una oportunidad de descansar, una oportunidad de hacer solemnidad a nuestro Dios, de cantar, de orar, de estudiar. Eso es lo importante. Y sabemos que llega el sábado. También la escritura nos dice el sábado de tarde a tarde, no es a medianoche, es como dice la escritura. Por eso recibimos la solemnidad del sábado, el día viernes a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol. Y en esa solemnidad que tenemos cada semana, la podemos hacer conforme a la escritura. Nos invita con estos textos que acabamos de leer a no presentar vacío, a estar alegres, a buscar un descanso en nuestra alma, un descanso en nuestro corazón, al poder compartir con nuestra familia, compartir con nuestros hijos de toda esa bendición que nuestro Dios nos da. El tiempo de vida que le podamos dedicar a Dios, a su palabra, a crecer espiritualmente, a cómo compartir la palabra que nos ha dejado, cómo tener comunión, cómo hacer oración, cómo cantar, cómo hacer algo diferente para que en la semana sintamos que es una fiesta para nuestro Dios. Y con ello, ubicar todo este calendario que nosotros tenemos para nuestro Dios. En qué momentos Él nos pide que estemos contentos delante de Él, dedicándonos solo a Él. Eso es lo importante, ¿no? Que ubiquemos esos tiempos, así como hoy lo hacemos en un sábado especial, así como hoy nos dedicamos a Él, lo hagamos cada que tengamos esa oportunidad. Ubiquemos los tiempos que tiene nuestro Dios para nosotros y sigamos estudiando. Hay mucho más que comentar, hay muchos más detalles en los meses, en por qué algunos tienen 29, 30 días, el por qué, cómo se relacionan algunas otras solemnidades, por qué celebramos literalmente unas, por qué otras lo hacemos de manera espiritual. Hay tantas cosas de qué hablar de esto, que Dios nos permita la oportunidad de seguir reflexionando. Lo importante es, Dios pone la referencia. Busquemos a Dios, busquemos su referencia y busquemos la oportunidad de estar contentos, sirviéndole, agradándole y haciendo su voluntad, escuchando su palabra como el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.